Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hablar sobre los cursos de literatura de Vladimir Nabokov. Nabokov es conocido universalmente, mundialmente, por su libro, por su novela Lolita y también por la película que se hizo de este libro. Pero lo cierto es que antes de que Nabokov alcanzara la fama con Lolita, se dedicó a ser profesor de literatura en varias universidades estadounidenses. Una vez que Nabokov salió de Rusia, porque él finalmente fue nacionalizado estadounidense y llegó a Estados Unidos, antes de ir siquiera a Estados Unidos, él planeó, se dio el trabajo de escribir 100 lecciones de literatura rusa. Ya venía a Estados Unidos con la idea de ser profesor de literatura. Y qué mejor que dar clases sobre la literatura que leyó desde que era muy niño, que es la literatura rusa. Nabokov, desde que era pequeño, primero aprendió a hablar en inglés y luego en ruso. Desde muy chico, su padre les leía a él y a su familia historias de Dickens, Grande Esperanza, por lo que su padre era un experto en Dickens y de ahí también nace un poco el amor que tiene Nabokov por Dickens. En las universidades que da clase en Estados Unidos son principalmente, que dio clases, fue no sé cómo se pronuncia, Wellesley y la Universidad de Cornell, en donde impartió clases de libros de traducción rusa, de maestros de la gran literatura rusa, y en general donde en cualquier clase humanística donde hubiera que hablar sobre novelas, Nabokov tenía la oportunidad, el espacio para hablar sobre su amor por los libros. ¿Cuál es la idea? Lo que me gusta a mí de este autor y de estos cursos de literatura. Bueno, recordar que estos cursos se publicaron de forma póstuma, que son un intento de recopilar lo que la forma en que el autor hacía clases. Él hacía guiones de sus clases, tenía muchos apuntes, borradores, carpetas con papeles sueltos, en donde hablaba de cada una de las obras de la gran literatura rusa, de la gran literatura europea y del Quijote. Tenía estos apuntes sueltos y los editores empezaron a armar estos cursos de acuerdo a sus apuntes. No es que hubieran existido grabaciones de sus clases, sino que estos libros se basan en la recolección de sus apuntes y darle orden a esos apuntes. De hecho, muchos de ellos aparecen fotografiados aquí. Muchos de sus manuscritos que están a mano, estos borradores, aparecen en las mismas, miren, si están hasta con las erratas de Nabokov, y que esto fue lo que se transformó en estos libros de literatura, en estos cursos de literatura. ¿Qué es lo que a mí me encanta de Nabokov? Su forma de ver la literatura, la gran literatura. Él pensaba de una manera muy distinta a lo que pensamos muchos nosotros como lectores. Él veía a las novelas, a las grandes novelas, de una forma muy diferente. Para él tenía un concepto del buen lector muy distinto al nuestro. Él decía que un buen lector no es aquel que se deja dominar por las emociones del libro, que se deja llevar por la historia y que se abandona el sentimiento y se pierde por completo en las emociones de los personajes, en donde se siente representado, en donde se ve a sí mismo en los personajes. Eso para él no es un buen lector. Para Nabokov, el buen lector es aquel que tiene la capacidad de también, a la vez de apreciar la novela, es de analizarla científicamente. El término científicamente viene más que nada porque él era muy asiduo a ver el detalle en todos los elementos de la novela. El detalle para él era fundamental, porque las novelas, según sus ideas, eran obras artísticas y los escritores eran encantadores, como él le decía. Personas que tomaban estos pequeños detalles de las novelas y los convertían en obras de arte. Así como un autor, como un pintor, pinta en un lienzo en blanco pequeños puntitos que finalmente dan una imagen. Cada elemento de la novela, cada detalle de la novela es importantísimo
a la hora de establecer una imagen general de la novela. Y donde está colocado ese detalle, la forma en que el autor lo ordena, es la manera en que le da belleza artística. Hay que tener un espíritu artístico, dice Nabokov. Él ve arte, un verdadero arte a la hora de escribir. Entonces, para él no hay que leer tanto la novela con el corazón, ni tampoco tanto con el cerebro, sino en un término medio, en una especie de desapego, un desapego intermedio. Él dice leer las novelas con la espina dorsal para poder apreciar tanto un poco las emociones que transmite el autor y un poco esos detalles específicos que están en la novela y el orden en que están colocados. Nabokov decía que hay tres elementos fundamentales para analizar una novela, tres pilares esenciales al momento de empezar a analizar un libro. Y este viene siendo, por ejemplo, las líneas temáticas, los temas, que son estos, que según él son estas ideas o imágenes que aparecen en los escritos y que afloran de vez en cuando, cada cierto tiempo, constantemente en la novela, como una pieza musical específica en una fuga o una especie de cadencia en que las temáticas van apareciendo. Ese es uno de los elementos. El otro es la estructura de la novela. De hecho, él decía que sus clases eran una manera de aprender a descifrar la estructura, los misterios de la estructura novelística, ya que hay muchas formas de darle belleza a la literatura a través de la estructura, que es la composición del libro, la forma en que un acontecimiento da paso a otro acontecimiento, y de cómo a través de ese proceso el autor tiene el talento para ir haciendo aparecer personajes, para ir haciendo a realizar acciones para impulsar la historia. El otro elemento es el estilo, que viene a ser la entonación del autor, la forma en que escribe, su vocabulario, la forma en que expresa las frases, cómo las completa, ese detalle preciso que te hace sentir, que te hace diferenciar un texto, por ejemplo, de Jane Austen a un texto de Dickens. Esos tres elementos son los que usa Nabokov en sus clases como base para ir dilucidando el misterio de cada una de las grandes obras que analiza. Dentro de lo que es lo que él creía como un buen lector, a todos sus alumnos les hacía una pequeña encuesta, un pequeño juego que hacía al iniciar las clases, y les daba una lista para que ellos le dijeran 4 elementos que ellos creían que debería tener un buen lector. Entonces Nabokov, lo tengo por aquí, les daba una lista y les decía así, miren, decía: selecciona 4 respuestas a la pregunta ¿qué cualidades debe tener uno para ser un buen lector? Primero, debe pertenecer a un club de lectores. Segundo, debe identificarse con el héroe o la heroína. Debe concentrarse en el aspecto socioeconómico. Debe preferir un relato con acción y diálogo a uno sin ellos. 5. Debe haber visto la novela en película. Debe ser un autor embrionario. Debe tener imaginación. Debe tener memoria. Debe tener un diccionario. Debe tener cierto sentido artístico. Entonces, de estos 10 elementos, Nabokov le decía a sus alumnos que eligieran 4. Y él sabía cuáles eran los 4 correctos. De hecho, yo también los sé y los voy a decir al final del video. Ojo, al final del video les voy a decir cuáles son los 4 correctos. Entonces, como les decía, Nabokov se vino de Rusia con 100 clases de distintas obras literarias rusas, pero también tuvo que hablar sobre literatura europea. En este libro habla sobre distintos autores, va desmenuzando las distintas novelas. Por ejemplo, en este libro habla de Mansfield Park de Jane Austen, de Casa Desolada de Charles Dickens, de Madame Bovary de Flaubert,
del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, Nabokov era fan de Stevenson, de Proust, por el camino de Swann, la metamorfosis de Kafka, que quiero decir que uno de los mejores análisis que he leído de la metamorfosis lo hace Nabokov, y el análisis del Ulises de Joyce. Entonces, toma estos autores y analiza en profundidad las novelas que les nombro a partir de esas tres temáticas: la estructura, el estilo y las temáticas. Y así va desmenuzando prácticamente la novela. Se fija en todos los detalles, en los diálogos, en la posición de los elementos, en los colores, en cómo se visten las personas, en cómo cae el cabello, por ejemplo, sobre una blusa, sobre una camisa. Todos los detalles para Nabokov son imprescindibles. Para él, un buen lector no es un lector simplemente, sino que es un relector. Esto quiere decir que, según sus ideas, cuando tú ves una pintura, aprecias el arte de una pintura, tú te puedes quedar mirándola y apreciándola con tus ojos y te absorbes en ese arte. En cambio, en la novela no puedes hacerlo. Antes tienes que leer el libro completo para poder tener una imagen, completa de la idea del autor. Y una vez que lo tienes leído, recién cuando tú lo relees, puedes entender, puedes ver, apreciar ese sentido artístico, el arte de este encantador, como le dice Nabokov a los escritores. Entonces él dice que el mero hecho de leer, de tener que mover tus ojos desde un lado hacia otro, de tener que enfocar las letras, de tener que aprender la idea general de la novela, te hace no tener la capacidad de apreciar el sentido artístico de la novela en un inicio, y que solamente el acto de releer es lo que te puede llevar a verlo, ya que ya te has acostumbrado a lo que trata la historia, ya tus ojos se han acostumbrado a leer el texto y el estilo del autor. Entonces, en una segunda lectura ya estás preparado para ver el cuadro, ya estás preparado para admirar el arte como si se tratase de una pintura. No sé si me entienden. Entonces, hacía este curso de literatura europea, también hacía un curso de literatura rusa. En este curso destaca mucho todo lo que habla de Tolstoy. Tolstoy es su autor preferido, se nota mucho aquí en el curso que es su autor preferido, habla muy bien de él y de sus obras. De hecho, creo que es el mejor curso que ha escrito es el de Tolstoy. En el curso de literatura rusa, la mejor clase es la de Tolstoy. Se ve un poco aquí su desprecio por Dostoyevsky y por Gorky. La verdad es que no es un admirador de Dostoyevsky. Para él Dostoyevsky sería mejor un escritor de obras de teatro, un dramaturgo, mucho más que un novelista. Y yo creo que le encuentro un poco de razón. Yo creo que la novelística de Dostoyevsky carece un poco, se vería más favorecida sus ideas si hubiera escrito teatro. Yo creo que tiene razón, no sé. Entre los autores que tiene aquí, bueno, aquí cambió un poco la dinámica. Si bien en este libro hablaba de ¿cómo se llama? De una sola obra de cada autor, aquí pone a un autor ruso, habla un poco de su biografía, explica sus principales obras, todas sus obras en general, habla de todas un poco, y al final termina hablando en detalle de una o dos de las principales y más destacadas. En este caso, como tenemos aquí, habla de Gogol. Hace toda una introducción sobre él, termina hablando finalmente de almas muertas y el abrigo. De Turgenev habla sobre padres e hijos. De Dostoyevsky habla sobre Crimen y Castigo, Memorias de una ratonera, El idiota, Los demonios, Los hermanos Karamazov. Cabe decir aquí con Dostoyevsky que aquí cuando yo leí este análisis,
habló muy bien de la novela El Doble. Y de hecho la tituló como la mejor novela de Dostoyevsky. Así que yo fui, leí El Doble y quedé fascinado por la recomendación de Nabokov. Tolstoy habla de Ana Karenina, de la muerte de Iván Ilich. De Chekhov, de La Dama y el Perrito, en el barranco y notas sobre la gaviota. De Gorky, en Las balsas. Y aquí habla de otros temas que va el arte de traducir y cosas más que son de Nabokov. En general, si ustedes leen literatura rusa, literatura europea, y han leído alguna de las novelas de las que analiza Nabokov, lo que yo hago personalmente es leer la novela, según tener mi propia opinión de ella, y después contrastarla con las ideas de Nabokov. Y es realmente sorprendente en los análisis que hace. A mí me sorprendió mucho, luego de que leí Mansfield Park de Jane Austen, de cómo él analiza Mansfield Park, el detalle que le da. En una ocasión hace una comparación entre los pensamientos de Fanny Price, que es la protagonista de Mansfield Park, en cómo piensa ella y en cómo dice las cosas, y Nabokov lo compara con el movimiento de una pieza de ajedrez, que es la pieza del caballo, que se mueve en una L. Entonces, cómo va en una línea el pensamiento de Fanny Price y luego se quiebra y forma una L. Es realmente maravilloso lo que hace Nabokov ahí. Total, me encantó. Bueno, entonces cuando Nabokov hacía estos cursos en Estados Unidos, de repente lo invitaron como profesor invitado a la Universidad de Harvard a ayudar en un curso de Humanidades 2 durante un semestre entre los años 1951 y 1952. Él tenía que sustituir al profesor Levy, que se llamaba en ese tiempo, y era sobre el desarrollo, la evolución de la novela en el tiempo. Entonces, Nabokov pensó de que un buen inicio para ese curso era iniciar explicando el Quijote de Cervantes. Entonces él preparó un curso especial. Ya venía con estos cursos hechos, pero necesitaba un inicio para explicar la evolución de la novela, y hizo este curso sobre el Quijote. Aquí utiliza un poco la misma fórmula que utilizan los otros libros. Rescata fragmentos completos del libro, los escribe y luego los analiza. Al mismo tiempo que los va complementando con citas específicas del libro, fragmentos más citas más comentarios personales. Esa es la forma y la estructura en que arma sus clases. Y así fue desmigajando, desmenuzando, destripando el Quijote de Cervantes, que según él tampoco es una gran novela. Le baja un poco el perfil para que sus alumnos no le tengan miedo. Le dice que no es una novela fabulosa, que Cervantes tampoco es un gran autor, pero que sí tiene detalles y un sentido artístico, que es la forma que él quiere darle, que quiere que vean sus alumnos, quiere que sus alumnos vean la belleza de las novelas, la belleza de la literatura. Y entonces habla sobre los personajes, hace un contraste entre Sancho Panza, entre Don Quijote, analiza sus vestimentas, su moral, la forma en que se mueven, su evolución en el tiempo. Hace un análisis profundísimo de todos los personajes, de los dos principales y también de los otros, como Dulcinea y Rocinante. Va criticando un poco a Cervantes. Yo no sé ustedes, cuando escriben un párrafo, un texto, yo no sé si ustedes releen el texto que van escribiendo. Pues antes, por ejemplo, escriben un texto, van por acá, en esta parte, y de repente ya tienen que releerlo todo para poder darle sentido de nuevo a lo que están escribiendo. Según Nabokov, Cervantes no hacía eso. Cervantes se olvidaba de lo que escribía anteriormente, y escribía y no releía y no completaba la imagen completa de lo que él quería explicar. Entonces dice que ahí Cervantes divagaba un poco. Bueno, son críticas de Nabokov, pero también resaltaba mucho de que su personaje Don Quijote es increíblemente artístico, y que las situaciones en que lo pone son arte puro, y eso es lo que destaca un poco del Quijote. En este libro, bueno, aparte de todas esas cosas, análisis que va haciendo, también tiene un resumen final de toda la obra, capítulo a capítulo, que es bastante interesante porque está hecho por Nabokov. Es una síntesis del Quijote hecho por Nabokov. Así que este también sirve para muchas personas que quieran o que tengan interés en analizar al Quijote de Nabokov.
o sea, el Quijote de Cervantes, por Nabokov. Entonces, ¿qué es lo que Cervantes quería? O sea, perdón, ¿qué es lo que Nabokov quería de sus alumnos? Él quería que apreciaran el arte de la literatura. De hecho, hay una anécdota que se cuenta en los libros que dice que les dijo a sus alumnos que escribieran en un papel por qué se habían inscrito a su curso. Todos contestaron y él aprobó una sola de las preguntas, una sola de las respuestas, y dijo que esta era la respuesta correcta. Y esa respuesta de un alumno decía: porque me gustan las historias. Muy simple. ¿Qué es lo que Nabokov decía? Que el arte, la literatura, el arte que hay en la literatura está para disfrutarlo, para apreciarlo. Como cuando cuelgas una pintura en la pared. Ese es el arte de los grandes encantadores, de los escritores. Y ahora vamos a terminar mostrándoles la respuesta. ¿Cuál era la respuesta correcta a las cuatro preguntas? Bien, la respuesta correcta son las últimas 4. Un buen lector debe tener imaginación, memoria, debe tener un diccionario y debe tener cierto sentido artístico. Se me hizo muy largo el video, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Les recomiendo mucho estos cursos de literatura a los que aman los libros, a los que quieren profundizar en los libros. Así que si les ha gustado este video, no se olviden de seguir el canal, no se olviden de compartir el video y de darle me gusta y de dejarme en comentarios si han leído los libros y qué les parece Vladimir Nabokov.